Nunca cuento esto, es un poco una primicia. Básicamente habían pedido al gobierno central que mandara médicos y soldados. Es una historia de vida, está en guerra y me iban a matar. Que iba a pasar por todos los países, islas y atolones y territorios de ultramar del mundo. Así que todavía faltaban países. Y entonces entro a Estados Unidos, bajo a Nueva York, y en Nueva York, ahí declaran por proclama el día de Emilio Escoto, el 27 de mayo, día de Emilio Escoto en la ciudad de Nueva York, por proclama pública, ¿no? O sea que fue una de las emociones más grandes de mi vida, ¿no? O sea que tener un día propio en la ciudad de Nueva York, conmemorativo, 27 de mayo, día de Emilio Escoto en la ciudad de Nueva York, y ahí parto, cruzo a Estados Unidos nuevamente y vuelvo otra vez a México ya. Pero cuando llego a México, ahora tengo otro problema, Cuba. ¿Ah? No, Cuba no se puede ir, no. Fidel Castro no permite que nadie vaya a viajar por Cuba. No, pero entonces yo iba a la embajada de Cuba en México, pero mire, señor embajador, no se puede ir a Cuba, señor. Nuestro líder no quiere que la gente vaya en moto, y menos en moto, señor. Puede ir de turismo, pero no en la moto. No, pero mire, ¿por qué no le habla a Fidel? Pues el embajador de México, me imagino que habrá llamado a su canciller, y su canciller le habló a Fidel, porque todo pasó, y Fidel Castro autorizó que fuera a Cuba con la moto. Fidel Castro no quiso ser el único país del mundo que no me dejara entrar. Y Porque entonces, y es más, tenías la historia de Gaddafi ya, tenías la historia de de muchos sitios Gaddafi, que te han abierto de las la Unión, puertas. sí, sí, de la China. Unión Soviética. Sí. Ellos investigaron, obviamente, ¿no? Que había estado. Ellos hicieron una investigación. La cuestión que deciden pagar el viaje del avión y los hoteles. En Cuba yo no gasté un centavo. Cuba estaba muy mal. La Unión Soviética había caído y ya no recibían ellos ningún dinero de los soviéticos. Los autobuses andaban empujados con caballos porque no había gasolina. Y llego a Cuba y me colocan en uno, estaba con un avión, obviamente, porque es una isla. Me cruza con la moto. Ahí Mónica me viene a ver. Los siguientes 5 años, cada tanto veía a Mónica, que era mi esposa, cada tanto la veía unos días. Y, y en Cuba recorremos la isla de Cuba libremente. Por primera vez un viajero andando por Cuba, la del Che Guevara. Y ahí escribo estos artículos que salen en todo el mundo, porque Cuba era prácticamente una isla desconocida para el turismo. Y ahí siguen todos los países del Caribe, ¿no? Los 27 islas caribeñas, ¿no? Martinique, Guadalupe, Mustique, en fin, todas, Aruba, Aruba, Trinidad, todas las islas, las 27 islas, me tenía que buscar la vida cómo llegar a cada una. Recorro todas las islas, Jamaica, y llego finalmente a Trinidad y Tobago, y desde Trinidad y Tobago en un barco de carga regreso a Sudamérica. Regreso a Cartagena de Indias, de donde había partido 10 años antes. Y cuando regreso, cuando el barco de carga toca la bocina, a las 10 de la noche, me pongo como un niño, porque había recorrido 10 años sin parar el mundo. Y cuando regreso a Cartagena de Indias, Colombia, me doy cuenta que ya estoy en casa, que ya está, me faltan 3, 4 países, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Me doy cuenta de que estaba vivo. Y lloro, lloro, y lloro, y lloro, y lloro, lloro mucho. El barco atraca,
mirando las luces de Cartagena, 1994, el barco tocando la sirena, la bocina, y atraco en el puerto de Cartagena. Bajo con la moto, ahí me hacen los papeles, ya era más fácil, ya había cambiado, ya no necesitaba visado, el mundo era otro ya. Se empezaba a hablar de computador personal. De la revista Motociclismo de España me escriben una carta diciendo, Emilio, 1994, hay unos computadores personales, porque a ver si consigues uno. Imagínense ustedes. Y ahí me voy a un restaurante que es argentino, de un gran amigo mío que vive hace muchísimos años en Cartagena, el restaurante El Pibe, ex combatiente de Malvinas, y Gustavo de Rosa. Y ahí me voy a ver a los colombianos que 10 años antes, el Hotel Caribe, Patricia Restrepo, Patricia Borda, Sandro no el cantante, ¿no? Otro que le dicen Sandro, y ahí la Escollera, vuelvo a la Escollera. Ya la Escollera no estaba, donde había aprendido yo a bailar salsa, ya no estaba. Cumbia, ya no estaba. Pero sí estaba Caballo Viejo, caballo de gran sabana, que está cansado. O sea, volvía a lo que yo había aprendido 10 años antes. El Cauca, el Magdalena, Valdés, ¿no? Con la mula Conchita, ¿no? Juan Valdés. Estaba Y en casa. el realismo mágico que siempre nos ha envuelto. Claro, los encuentros, imagínense, me encuentro con una novia ahí en Cartagena que había dejado 10 años antes y claro, nos abrazamos y llorando. Yo ya estaba casado con Mónica estaba en Argentina esperándome, ya preparando. Mónica me dice, yo voy a preparar la gran llegada, me dice, va a Argentina. Y me encuentro con esta novia en Colombia, que nos habíamos despedido 10 años antes y que había sido fuerte. Y nos abrazamos y lloramos. Y la gente que no podía creer, gente que por ahí algunos habían leído en las revistas. Yo no sabía, sí, llegan revistas de España, de Italia, alguna revista francesa y leemos, o sea, el mundo me había seguido. Y ahí bajo de Colombia a Ecuador, y Ecuador estaba en guerra con Perú. Ustedes recordarán, 1994 estaban en guerra con Perú y Ecuador, imagínense, justo. Digo, pero no puedo creer. El puente de Huaquillas cerrado. Ecuador y Perú en guerra. Y entonces me preguntan, ¿no? ¿Y usted qué opina sobre el puente? Usted que vio el mundo, ¿no? ¿Qué opina? La televisión venía a filmar, ¿no? Y ahí cruzo a Perú y conozco, fíjense ustedes, Machu Picchu. Machu Picchu es prácticamente la última maravilla del mundo que yo conozco, la última, la que tengo acá al lado, Machu Picchu. Y llego en Bolivia, y llego a Perú, y cruzo Bolivia, entro a Chile, y Chile es mi país 280, el último país del mundo que yo conozco, mi país vecino, el último. El país 280 que yo conozco es Chile. Claro, hiciste una curva, te saliste a Chile para entrar a Argentina por Mendoza o... Claro, entro, me acompañan los carabinieri chilenos a toda sirena hasta el puente internacional de Mendoza, y ahí cruzo a Mendoza, me voy con la moto hasta el sur, hasta Ushuaia, y entro a Buenos Aires, seguido de miles de motos, taxis, camiones, miles de personas. Ya ahí tenía patrocinio Pepsi-Cola y Honda y así, y Metzeler. Y la televisión y Susana Jiménez, que me invitaba a su programa, el presidente Menem, y la televisión, y ahí llego al Obelisco, seguido por miles de personas tocando bocina,
Y ahí en el obelisco, el 2 de abril de 1995, termino las 2 vueltas al mundo. 10 años, 2 meses y 19 días de viaje. 500.000 millas, 735.000 kilómetros. Qué puta. 280 países. 15 infracciones de tránsito, 15 multas, 14 en Estados Unidos, 13 en California de las 14. ¡Qué vaina! 5 arrestos, 3 enfermedades, entre ellas malaria. 5 veces en prisión. 86 neumáticos. 11 baterías, 9 asientos. 80.000 fotografías. 2 tornados. Y ahí termino, 4 me doy huracanes. cuenta, en un estado difícil, en un estado emocional muy complicado, en un estado físico algo complicado, pero un estado emocional muy complicado, termino mis 2 vueltas al mundo en el obelisco. Porque cuando llego al obelisco y me arrodillo, está la foto que estoy arrodillado con el casco puesto mirando al cielo, me doy cuenta que había... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Terminó. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy voy de nuevo de visitador médico? ¿Me pongo un negocio de ropa? ¿O un negocio de motos? Y vendo motos. ¿Qué voy a hacer? Alguien que vivió 10 años todos los días sumergido en las más grandes aventuras inimaginables. ¿Y ahora? Cobro un salario todos los meses. Trabajo en un escritorio. Así que bueno, ahí viene, nunca cuento esto, es un poco una primicia para ustedes, pero ahí viene el derrumbe, ¿no? Ahí me doy cuenta de que primero que estoy solo, porque cuando terminan los festejos y la televisión, y bueno, yo tenía, de todas maneras estuve solo 30 días en Argentina. Se hizo una llegada en el obelisco, se hizo una segunda llegada en Córdoba, donde me regalan una moto Africa Twin, el importador, no Honda, el importador de Honda me regala una moto Africa Twin, pero yo solo podía estar 30 días porque tenía el compromiso de viajar a España y el desfile final se hizo en la Avenida Castellana en España. Y la moto, el motor lo apagó, por el resto para siempre lo apagó Jordi Pujol, que era presidente del Cataluña, de la Generalitat. En el Salón de la Moto y el Automóvil en Barcelona apagaron la moto para siempre. La Princesa Negra nunca más tocó la calle, se retiró. La Princesa Negra vive en Estados Unidos, en Laughlin, Nevada, al lado del río Colorado, en el Riverside Hotel. Tiene un salón impresionante con 300 fotos en las paredes, y el maniquí está la moto girando sobre una plataforma admirada, van los canales de televisión, los periódicos. La moto se retiró, nunca más. Pero ahí quedó Emilio Escoto solito. ¿Y ahora? Porque la gente, toda la gente volvió a sus trabajos, volvió a su vida normal, pero yo quedé solo. Yo no tenía dónde ir, porque mi mundo eran las rutas, ya las sabía, ya está. ¿Y ahora qué hacía? ¿A dónde iba? ¿Qué iba a hacer? Claro. Y mi estado mental era muy grave. Era años después, cuando yo conocía, ahí tengo la foto, cuando conocí a Buzz Aldrin, el astronauta de la Apollo 11. A ver si llego. No tenía voz. Ah, Espectacular. Ahí se ve, ¿no? Ahí Sí, se sí, ve. sí. Él es Buzz Aldrin, el astronauta de la Apollo 11. Que él te firmó el Y años libro y después, cuando... ahí te sentiste que llegaste a la luna por fin, al final del viaje.
Yo aprendí años después, hablando con él, cuando él me contó que cuando volvieron de la Luna, Armstrong y él se sintieron muertos en vida, porque, ¿y ahora qué hacían? ¿Iban a un escritorio? ¿Qué hacían ahora? Fueron a la Luna y volvieron, ¿y ahora? Y él me dijo que tendría que haberse quedado en la Luna. Se derrumbaron, se separaron, se dedicaron al alcohol, o sea, estuvieron muy mal, fue tremendo. Y a mí me derrumbó, no me dediqué al alcohol, pero no sabía qué hacer con mi vida. Y ahí me voy, me quedo en España un año, pero mal. Me ofrece la revista, el grupo Motorpress Ibérica, me ofrecen trabajar ya oficialmente, trabajar para ellos. Yo trabajaba ya como escritor, pero bueno, me ofrecen un puesto y yo no acepto porque era inconcebible para mí ir a trabajar de lunes a viernes, un trabajo sin mí. Yo había conocido la libertad extrema. Y tiene su precio, o sea, tiene lógica, tiene un precio. Lo tuvo para Buzz Aldrin y Armstrong y Collins. Ahí me fui entonces a Los Ángeles, California, porque nadie me conocía y no manejaba a mí, como la gente me conocía y me pedían fotos, no lo manejé muy bien eso. Me costaba muchísimo que la gente me pidiera foto o un autógrafo. Y me fui a California, donde la gente no me molestaban. Y me encerré un año en una casa. Estuve un año, 9 meses, estuve encerrado como en la panza de una madre. Estuve 9 meses encerrado en un cuarto mirando televisión. Algo que no había hecho durante años. Solamente me miraba la televisión, miraba Bugs Bunny, no quería saber nada del mundo, de la gente, de la moto, de nada. Y ahí entonces me despierto un día y digo, ya sé, me voy a meter en política. Me vine a Argentina, lo fui a ver al presidente, Menem, claro, yo lo conocía, y ahí Menem me ofrece trabajar con él, pero vi unas cositas ahí y a los 2 o 3 meses le dije que me iba, que no, gracias señor presidente, pero me voy, la política no es para mí, y a pesar de todo lo que me gusta y de todo lo que me meto, me metería más, pero tengo prohibido por mi mujer meterme más. Y entonces nos volvimos a Estados Unidos, a Los Ángeles, y ahí de a poquito empecé a rehacer mi vida de a poquito. Empecé a ya otra vez a subirme a la moto, empecé a... Porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Lo único que yo sabía hacer en la vida era viajar, y escribir, y fotografiar, y viajar. Lo único que sabía hacer era ser espía. Me había quedado, como espía, me había quedado ya sin ninguna agencia que me contratara. Ya no trabajaba ni Yo, es para los que rusos, ni para los americanos, ni para eso es Gaddafi, algo, ni para... yo pienso que Me eso es quedé algo que sin agencia de espionaje. eso es algo que tenemos todos Y los viajeros. Yo creo que después de un viaje largo quedamos con un estrés postraumático después del viaje porque todo vuelve a cámara lenta. O sea, uno tal viene cual. rodando, siendo libre, disfrutando del paisaje, disfrutando de la gente, disfrutando del viento, y de Sí. un momento a otro, para. ¿Y vos? ¿Y vos en qué quedás? Sí. Tenía el mundo, aparte tenía el cerebro como una computadora cuando el disco duro está a punto de explotar. Tenía que rebobinar todo eso que había metido en mi cuerpo, todo eso que había visto, todo lo que había vivido, aprendido, todas las verdades del mundo, las verdades, las mentiras, los engaños, la traición, el amor, el odio, el sexo, la injusticia, el drama, el hambre, el agua. Había visto el mundo, ya lo tenía acá adentro, tenía que procesarlo. Y ahí vuelvo entonces a California y de a poquito, con la ayuda de mi esposa Mónica, el ángel de mi vida, como yo digo, la verdadera maravilla del mundo, que es Mónica, de a poco empiezo a
entender que yo tenía que entregarle al mundo esto que había hecho. O sea, si hay un Dios, y lo hay, aunque distinta gente lo llama de distintas maneras y cree en distintos caminos de llegar a él, pues este Dios me había elegido para que haga esto. Me ha dicho, tu función es esa. Te voy a hacer recorrer el mundo, la planeta Tierra, y tú después lo vas a tener que contar. Entonces me dije que tenía que contarle a la gente y mostrarle y llevarlos y decirles, sobre todo porque el siglo XX había muerto. Yo termino mi viaje apenas 4 años antes que cambiemos el siglo, del 20 al 21, que se decía que terminaba el mundo, ¿no? Había muerto, no solamente había un cambio de siglo, había muerto un mundo. De golpe las computadoras, Microsoft, Apple, celulares, televisiones rectangulares, comunicación inmediata, la nube, GPS. Ya uno no tenía que preguntarle a las personas en la calle, señor, señora, mire, la calle tal. Uno tocaba un botón en el GPS y el GPS te decía, recalculando. Y yo había tenido que yo di la vuelta al mundo preguntándole a la gente en la calle, sin hablar idiomas. Imagínate preguntarle a un chino que no quiere ni parar a escucharte, que no habla chino, en el medio de China, preguntarle para dónde vas o dónde estás. Un mundo distinto, un mundo nuevo. Y yo con ese mundo me meto en ese siglo XXI contando cómo fue, cómo murió el siglo XX, qué había en el siglo XX en los últimos años y cómo el mundo del siglo XX y los seres humanos que habitaban los últimos años del siglo XX estaban mirando cómo se cambiaba todo hacia el XXI. Los jóvenes, los más jóvenes que nacieron en los últimos años del siglo XX, mirando los últimos estertores de lo que había sido, y los viejos, la gente mayor, viendo cómo moría lo que ellos conocían y ahora entraban en otro planeta, el planeta de las comunicaciones, del mundo rápido, del zapping, del dinero, millones. Ahora ya se hablaba en billones, ahora no había más gente rica, ni había más millonarios, ahora había billonarios, con B. Ya había seres humanos que podían tener miles de millones de dólares, miles de millones. Microsoft, ¿no? Claro. Todavía no estaba Amazon. Fíjate tú, hoy, el hombre más rico de la Tierra, todavía no estaba Jeff Bezos. Ustedes imagínense que cuando yo partí a dar la vuelta al mundo, era el año que nació el que creó Facebook. El que creó Facebook, muchísimos años después, cuando yo termino la vuelta al mundo, el creador de Facebook tenía 10 años, nada más. O sea, moría ese siglo. Y yo lo había vivido y lo estaba contando. Y lo cuento, mira, lo cuento hoy en día a ustedes. Y a vuestros oyentes les cuento. Y nace este siglo XXI, donde entramos de golpe. Viene el 2001 y viene después septiembre 11, las Torres Gemelas, Osama Bin Laden, el mundo del Islam, ISIS, y ahora la pandemia. Un siglo XXI que viene con todo, que apenas estamos en el 2020, tenemos solo 20 años y ya pasó de todo en este 2020, de todo, en estos 20 años ha pasado, más que lo que pasaron en 100 años en el siglo XX. En estos 20 años del siglo XXI reventó la tierra. Las fronteras cayeron, la gente emigra, problemas raciales,
Los problemas raciales siempre siguieron. Y las economías del mundo descubriendo nuevos sistemas económicos. Y ahora va a pasar eso. Ahora estoy siendo testigo de un mundo que va a cambiar nuevamente. Este siglo va a tener un cambio de tuerca, como me sucedió a mí cuando te respondí que hubo un cambio de tuerca en mi personalidad cuando salgo de África. Cuando entro a África entra un corderito y sale un león. Emilio, Cuando empiezo mi vuelta al mundo, comienza la vuelta al mundo un niño y termina un investigador, un corresponsal. ¿y a este nuevo mundo le tenés mayor o menor optimismo? Siempre, siempre mi personalidad me lleva a un optimismo positivo. Yo tengo por costumbre ver el vaso medio lleno, porque no quiero verlo medio vacío, no quiero dejar entrar sombras en mi ser para no sufrir. Pero va a ser un mundo mejor, porque siempre después de los grandes cambios surgen cosas nuevas, aprendemos de todo lo que hicimos mal. El mundo este que viene va a ser distinto, va a cambiar, las economías van a ser distintas, no se preocupen tanto. Miren, no se precipiten tanto. Yo conocí una china actriz en China que me decía, yo con la chinita quería ir a la cama, ¿no? Y la chinita actriz, muy, muy bonita, me decía, con un español raro, me decía, no te precipites tanto, me decía la chinita. Lo voy a usar esto. Mundo, gente, no se precipiten tanto. No piensen, disfruten el momento vivan o no, porque hay gente que está sufriendo. Déjenlo pasar. En este momento tenemos que ganarle al coronavirus. Tenemos que ganarle a esta pandemia que el problema más grande que tiene es que se propaga muy fácilmente, muy, muy rápidamente. Pero el mundo va a ser otro. Ya tuvimos el coronavirus. Nosotros dos. Ustedes tuvieron. Nosotros dos. Claro, y salieron bien. Claro, ustedes son jóvenes y tienen jóvenes y viajeros, aventureros con muy buenos físicos y tienen la ventaja de que los físicos de ustedes dos, ustedes su grupo, que sé que son grandes viajeros también, los felicito, los admiro también. Pero hay gente que no tienen esa suerte, entonces, pero ustedes ustedes son un buen ejemplo para hablarle a la gente positivamente. Ustedes tienen que transmitir esa palabra, porque el mundo, ustedes también lo están viendo. Y ustedes le tienen que decir a la gente, viene un mundo mejor, distinto, pero siempre lo que es distinto es mejor. No es porque el mundo este sea malo, y no es porque el otro vaya a ser mejor, es distinto. Y todo lo que es distinto es positivo porque uno elimina los errores. Va a cometer nuevos errores, claro, por supuesto. Pero también van a haber muchas cosas positivas. Va a cambiar la economía, los sistemas políticos. Hay muchas cosas que hacemos que ya no se van a hacer. Y muchas cosas, acá me están haciendo que queda un minuto, si no me equivoco, ¿no? 2 minuticos ya. 2 minutos. Muchas cosas que ustedes conocen van a desaparecer. Muchos tratos entre países van a desaparecer. El turismo mundial va a cambiar. Las aerolíneas, la forma en que los conducimos. Hay muchas cosas que se hicieron mal. Vamos a tener que verdaderamente ahora mirar a la tierra, porque ahora vimos que con un poquito que hicimos, 2 meses de cuarentena, se recuperó Venecia, se recuperaron animales que salieron de sus escondites, la capa de ozono acá en el sur se recuperó, océanos, o sea, ahora vimos la naturaleza volvió a cantar. Entonces, cuando la Tierra se ponga nuevamente en marcha, cuando la Tierra diga, bueno, ya está, va a dar el coronavirus, ustedes encontraron una vacuna, pero cuidado, cuidado, porque tienen que tener cuidado. Esto no es salir a la calle y empezar a festejar. Es más, mi mensaje, atención, porque si encontramos la vacuna y nos vacunamos todos, no salgamos a la calle todos a festejar y arranquemos todos los motores, y arranquemos todos los aviones, todos los barcos, todas las fábricas, porque va a ser como poner en marcha generadores de una gran planta de electricidad y la vamos a reventar. Eso es lo que pasa cuando hay un apagón. Ojo,
no ataquemos la tierra. En 2 meses se corta. Me despido. Emilio, sos un grande, te adoramos, querido, te damos gracias por toda esta cátedra que nos diste hoy y vamos a dejar grabada toda la charla que nos lo han pedido, la vamos a subir a YouTube, compartimos. Muchas gracias. De corazón.